bienvenidos, bienvenidas a esta edición, el primer capítulo de Denuncia Bio Bio, un programa de carácter informativo, pero también que tiene el objetivo de poder educar, concientizar respecto a varias temáticas. El día de hoy, ¿qué es lo que denuncia Bio Bio? Bueno, Bio Bio denuncia, nuestra región denuncia microbasurales y también denuncia y aboga por una mayor educación en términos de medio ambiente, de reciclaje, de conciencia ambiental, entendiendo que hoy el reciclaje es uno de los aspectos claves para combatir los residuos, para transformar esos residuos en recursos, cambiar esa mirada, cambiar ese switch, cambiar el paradigma. Y para ello, bueno, hoy día vamos a estar con nuestro panel hablando de este tema, concientizando respecto a la situación que vive la región del Biobío en particular y de qué formas nosotros como ciudadanos podemos ayudar, podemos hacernos partícipes del cambio que necesitamos para, por supuesto, otorgar un mejor bienestar a nuestro planeta Tierra, a nuestro hogar, el hogar de todos nosotros. Acá trajimos algunos elementos para hablar del impacto que genera la basura en los ecosistemas, en el medio ambiente. No me costó mucho, Desde mi casa, en la cocina, vi qué residuos podía utilizar para traerlos al programa y no me costó ni 5 minutos y encontré toda esta cantidad de materiales. En términos de cifras, le contamos que en Chile se genera en promedio, porque depende también de la situación de cada una de las comunas y sectores, pero si hablamos en promedio, en términos generales, casi 1.3 kilos de basura. Cada habitante produce 1.3 kilos de basura diarias. Estamos hablando de toneladas y toneladas al año, 7,9 millones de toneladas al año de residuos domiciliarios. Esto en comunas significa que por cada comuna se producen 22.800 toneladas. Una situación, una cifra exorbitante que hoy en día nos pone como meta definir estrategias, definir políticas públicas que permitan disminuir el impacto de estos residuos, sobre todo el plástico. En nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros sectores, plástico que muchas veces llega hasta los océanos. De hecho, un dato no menor, de aquí al 2050 se prevé que en el océano exista más cantidad de microplástico que peces en el mar. Es a ese nivel y es por eso que países, esto es a nivel mundial, han definido diversas políticas que permitan poder mitigar los efectos que trae consigo la utilización del plástico. Hablamos del plástico porque uno de los residuos que más permanece en los hogares, residuos que botamos, botellas, imagínense, empaques de champú, galletas, todo esto termina en la basura. Lo compramos, no dura ni 5 minutos en nuestros hogares y lo desechamos. Y esto es un círculo que se viene viviendo hace muchísimos años, décadas, y que hoy persiste debido al consumo masivo de todos estos tipos de productos. El tema es qué hacer con esto que llamamos desechos y que nosotros nos deshacemos de nuestros hogares, pero ¿dónde termina? ¿Dónde acaba? ¿Dónde empieza? Es la pregunta también. De todo esto y más vamos a estar hablando en este primer capítulo de Denuncia Bio Bio, que trae a la palestra temas de contenido social, de interés social, socioambiental, y no queríamos quedar ajenos a una realidad que se vive y que tiene que ver con el problema de los residuos, de la basura, del plástico y de los microbasurales en varias comunas a lo largo de nuestra región del Biobío. Vamos a un corte y regresamos ya con la conversación en extenso con nuestros invitados.
Perfecto, ya me moví acá para estar con nuestros invitados. Recordarles que para aquellos que se están sumando a nuestra sintonía, que este es el primer capítulo de Denuncia Bio Bio. Hoy, ¿qué denuncia la región? Denuncia los microbasurales, denuncia la contaminación y en línea con eso denuncia también la necesidad de educar sobre el reciclaje, sobre estas prácticas que permiten en algo combatir esta situación que estamos viviendo como país y como región del Biobío. Y es por eso que nos acompaña para abrir el debate, para abrir la conversación, para poder establecer lineamientos. Nos acompaña el Ceremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, Pablo Pinto. Ceremi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Ana por la invitación y a Concepción TV por este espacio para conversar de este tema tan importante. Gracias Ceremi por aceptar nuestra invitación y también nos acompaña la gerente administrativa de la cooperativa Reciclab de Hualpén. Ella es Claudia Carrillo, que tiene mucho que aportar en torno al reciclaje. ¿Cómo está, Claudia? Bienvenida. Muy bien, agradecer, ¿cierto?, por la invitación y este espacio tan importante que requiere siempre visibilizar el reciclaje. Bien, muchas gracias a ambos por venir hasta nuestros estudios. El tema del medio ambiente, las malas prácticas, es algo habitual y es parte, ya incluso a veces uno no se sorprende de que haya microbasurales muy cerca de su casa, termina siendo algo cotidiano. Y es por eso que como medio de comunicación recae también la responsabilidad de poder hablar de estos temas, de poder hablar de la magnitud, del impacto que trae consigo la basura, los residuos, la mal utilización de los residuos. ¿Y cómo podemos definir estrategias en nuestros hogares para poder aportar de alguna manera a este problema que cada vez va a ser mayor en lo que se visualiza a futuro? Entonces, Ceremi, estamos en momentos complejos si de materia medioambiental se trata. Las cifras no acompañan. Microbasurales uno sigue viendo por doquier en las comunas donde transita, en mi caso en San Pedro de la Paz. Hay muchos microbasurales que terminan afectando la calidad de vida, que terminan apoderándose de las esquinas, que terminan siendo también focos de insalubridad. O sea, todo lo que trae consigo el microbasural, pero como está fuera de mi casa, no lo noto tanto o no me importa tanto, pasa desapercibido. Yo quería saber su análisis, su reflexión, su apreciación en torno a este tema. Bueno, son varios temas los que se tocan acá y esto es bien transversal también en cuanto a la problemática en sí misma. Por un lado tenemos lo que es la gestión de los residuos propiamente tal, que hoy día está en manos, ¿no es cierto?, de los municipios, la posibilidad de poder gestionar de buena manera los residuos domiciliarios que se generan y estos, ¿no es cierto?, van a un lugar donde son procesados, que son los rellenos sanitarios, por un lado. Una de las formas que nosotros tenemos de poder disminuir esa cantidad de residuos que llegan o que terminan en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, porque en algunos casos y en el peor de los casos, como bien se mencionaba en la introducción, terminan en el mar o terminan en la naturaleza, ¿no es cierto?, donde de por sí no son lugares que se generen basura, digamos. En la naturaleza no se genera basura. En la naturaleza todo se reutiliza. Una de las formas que tenemos para atacar ese problema es el reciclaje. Y es ahí donde, bueno, las cooperativas hoy día de recicladoras de base juegan un rol muy importante, pero también hay un rol muy importante que tiene la educación ambiental en términos de poder reutilizar estos productos, rechazar también muchas veces y bueno, nuestro país ha ido avanzando cada vez más en generar legislación y institucionalidad para poder hacer frente a esta problemática. Tenemos la ley de plásticos de un solo uso que ya está vigente y la ley REP, que es una ley muy importante con la cual nuestro gobierno en particular ha intentado, ¿no es cierto?, ya promovido fuertemente su reglamentación. ¿Qué establece esa ley? ¿Qué establece la ley REP? Para aquellos que quizás aún no conocen o no están muy interiorizados, han habido cambios, uno ve puntos limpios, por ejemplo, eso antes no se veía. ¿Va de la mano con la ley REP? Va de la mano con la ley REP. La ley REP es una ley que fomenta el reciclaje, porque aquí, bueno, lo podemos conversar también con Claudia después, pero aquí el problema principal que tiene el reciclaje es que el reciclaje es un mercado. Y como es un mercado, necesita tener una oferta y una demanda, ¿no es cierto? Y cuando nosotros no tenemos buena oferta o buena demanda, el mercado no funciona. Por lo tanto, lo que hace la ley REP es que obliga, ¿no es cierto?, a los productores de los distintos productos que están en la ley. En particular, tú mostrabas al principio envases y embalajes, ¿no es cierto?, de distinto tipo, que es uno de los residuos más comunes que tenemos en nuestras casas.
Y también tiene otros productos. Estamos ahora también avanzando con los neumáticos, por ejemplo, que tienen otra forma de gestión, porque los neumáticos no es que uno cotidianamente bote neumáticos desde su casa, ¿no es cierto? Generalmente uno va a una vulcanización o algún taller y ahí se genera el residuo, digamos. Entonces, y así después hay que avanzar con aceites lubricantes, baterías, aparatos electrónicos y otros productos que la ley promueve, fomenta el reciclaje a través principalmente de que las empresas productoras se hagan cargo de esa gestión. ¿Es lo que ¿ya? denominamos economía circular? Es lo que denominamos principio exactamente el principio de la economía circular. Nosotros, la propuesta que hoy día estamos planteando es que podamos pasar de una economía lineal, ¿no es cierto?, de la producción principalmente desde la materia prima, que principalmente viene de la naturaleza. Todo lo que nosotros vemos y tenemos viene de una materia prima que es la naturaleza. En el caso del plástico viene del petróleo y así. Después se procesa y después se desecha. Esa es una lógica lineal que nosotros hoy día tenemos acerca de la utilización de estos productos y nosotros queremos pasar a una economía circular, ¿no es cierto? A una economía donde se extraiga la materia prima, se genere el producto, se utilice este producto y después se pueda reutilizar. Y para eso, las personas como las recicladoras de base juegan un rol fundamental en esta cadena de la economía circular y por lo tanto la ley lo que viene a hacer es a promover y a fomentar que esto ocurra, ¿ya? ¿Cómo está ocurriendo? Bueno, es algo que podemos conversarlo, ¿no es cierto? Podemos ir avanzando. Hay cosas que nos gustaría que evidentemente sean más rápido, pero también depende mucho de cómo las empresas, las cooperativas, los municipios que juegan un rol fundamental en este ecosistema del reciclaje puedan conversar, ¿no es cierto? Puedan también llevar todos sus intereses también sobre la mesa. Porque como te mencionaba en un principio, como esto es un mercado, la idea es que, digamos, todos los actores que están en este mercado también ganen, ¿no es cierto? Y puedan tener un buen negocio, por así decirlo, ¿ya? Es en el fondo que esta economía de lo circular, esta economía del residuo, sea beneficiosa para todos los actores que están en la cadena y de esa manera este sistema se pueda mantener en el tiempo. Y Seremi, eso es clave, porque al final hoy en día hablamos de una economía que se basa y se sustenta en línea de no importa qué pasa con el medio ambiente, no importa qué, el desarrollo es más importante, pero cómo convivimos con ese desafío. Y usted lo decía muy bien, Seremi, me da el pase para ahora integrar a la conversación a Claudia, porque de la mano del trabajo que hace la cartera de medio ambiente en la región, va ligado absolutamente con el trabajo que ustedes realizan como recicladores base. Y Claudia, me gustaría conversar con usted respecto al trabajo en sí, a la dinámica, al día a día de un reciclador base. Porque claro, uno muchas veces los ve, ¿cierto?, con su uniforme, ve que están ahí yendo a los puntos limpios, recolectando material que llega, residuo que llega acá, pero uno no sabe y no se entera de cuál es el trabajo que hay detrás y cuánto esfuerzo también ha costado llegar hasta este punto. Hoy estamos hablando de una cooperativa. ¿Qué significa eso? Bueno, los recicladores de base tienen una trayectoria, porque antiguamente los recicladores no existían. Existían los chatarreros, los cartoneros, los hueseros. Ese era el nombre con el cual se les conocía y a medida que fueron pasando los tiempos, los recicladores se empezaron a unir en sus sectores y empezaron a cobrar un rol importante con su identidad, de formalizar, ¿cierto?, como sindicatos, agrupaciones que le otorgaban sus personalidades jurídicas para poder darle más formalidad y más seriedad y reconocimiento a su trabajo. Entonces fue ahí donde empezaron a crecer en cada comuna todos los recicladores organizados, ¿cierto? Y empezaron a hacer un trabajo de la mano, tanto como con los municipios y con la Seremi de Medio Ambiente también, que ellos juegan un rol súper principal para el trabajo de los recicladores de base. Y como se organizaron, los municipios creyeron en ellos, ya organizados, se le empezaron a entregar los puntos limpios para que fueran ellos los verdaderos administradores del reciclaje en cada comuna. Me gusta esa palabra, administradores del reciclaje en la comuna. Administradores. Es el rol que ustedes cumplen. Exactamente, es el rol que nosotros cumplimos y nos merecemos, porque en realidad hoy en día hay muchas empresas que han aparecido que se dicen ser recicladores y no es así.
El mundo del reciclaje es grande, es amplio. El que tiene plata forma una empresa grande, ¿cierto? Y va a ganar cantidades de reciclaje para tener montones de trabajadores, ¿cierto? Haciendo un trabajo que nosotros hemos hecho por largos años en la informalidad, ¿cierto? Y sin obtener un sueldo a cambio, porque el trabajo del reciclador de base por muchos años ha sido gratis. Entonces, ahora ya con la administración, ¿cierto? Que somos nosotros mismos quienes administramos en la comuna los puntos limpios, quienes nos organizamos con el municipio y hacemos un trabajo, pero muy importante, porque en el punto limpio hay que hacer procesos. Fundamental el trabajo. Sí, es fundamental porque hacemos todos los procesos, ¿cierto?, en los puntos limpios para que eso se mantenga limpio y luego después pasar a otra etapa que va a ser el transporte, donde se llevan todos esos residuos que llevan comúnmente los vecinos, que establecido que ahí se recicla cartón, el PET, el papel blanco, ¿cierto? Y después eso tiene otro destino que se desconoce, pero esa primera parte ha tenido sus sabores amargos, como quien dice, con los años. Por la poca conciencia de las personas. Claudia, vamos a ahondar en eso, que a mí me parece un tema importante y que además habla de Denuncia BioBio. La idea es poder ir plasmando esos desafíos, esos obstáculos y la poca conciencia que existe. Pero yo le quería preguntar también al Ceremi respecto a estos puntos limpios. Primero, ¿no? Porque hay muchas personas, vecinos, que los han visto. Yo misma en mi comuna sé que hay uno muy cerca de mi casa. ¿Esos puntos están destinados en todas las comunas o de qué depende que un sector posea un punto limpio y otro no, por ejemplo? Bueno, nosotros acabamos de finalizar este año el fondo del programa regional de reciclaje, que fue un fondo regional del gobierno regional, un FNDR, con el cual se pudo colocar infraestructura para el reciclaje en todas las comunas de la región, ¿ya? Hoy día contamos con aproximadamente 5.000 metros cuadrados de infraestructura en toda la región para poder llevar adelante estos procesos. Eso estamos hablando de los puntos limpios, estamos hablando de campanas de vidrio, estamos hablando de canastas, ¿no es cierto?, para botellas y otros tipos de, bueno, galpones también que se pudieron financiar. Fueron cerca de un poquito más de 3.000 millones de pesos que se invirtieron a través de este programa. O sea, recursos se han destinado, porque en definitiva uno puede tener la mejor intención como comuna, como administración municipal, los recicladores hacen lo suyo, pero todo funciona en base a recursos. Claro, y bueno, como te decía, infraestructura hay. Ya. Yo creo que hoy día podemos estar de acuerdo en decir que la región tiene infraestructura para el reciclaje. El problema no es la infraestructura, el problema es la gestión del residuo, ¿ya? Y ahí es donde, como decíamos recién, los recicladores juegan un rol pero fundamental en la cadena, son principales en la cadena. O sea, en las comunas donde no hay recicladores de base, porque no en todas las comunas hay recicladores de base, el problema de la gestión del residuo es mucho más complejo, ¿ya? Hoy día las grandes comunas, en Hualpén, en Concepción, en San Pedro, en Chihuayante, tenemos agrupaciones de recicladoras que de sindicatos pasaron a ser cooperativas y hoy día funcionan de manera muy coordinada, muy ordenada, se juntan, se reúnen. Bueno, en otros lados no tenemos esa posibilidad y por lo tanto es mucho más complejo la recolección, la separación, ¿no es cierto? Y esa parte que es muy fundamental dentro de la cadena y del ecosistema del reciclaje. Como te decía, infraestructura tenemos, el gobierno regional ha invertido el dinero para poder tener esa infraestructura. Lamentablemente hoy día en algunos lugares, como no hay gestión, esos lugares no han sido bien utilizados, por así decirlo, por la población. Porque ahí vienen otros factores que son los que hemos estado conversando. La gestión, en primer lugar, que es algo que la ley sí viene a hacerse cargo de la gestión y viene, ¿no es cierto?, a fomentar a que sean las empresas las que se hagan cargo de la recolección, ¿no es cierto?, de la valorización y de todos esos procesos que son los otros procesos de la cadena, ¿no es cierto? Porque la recolección es uno, pero también necesitamos después valorizar eso, ¿no es cierto? Y para valorizar eso necesitamos inversión en tecnología, inversión en innovación, ¿no es cierto? O sea, ¿qué podemos hacer con ese producto que estamos recolectando? No sacamos nada con recolectarlo si después no lo transformamos en un producto que sea valorizable y que pueda ser vendible. Hoy en día hay productos, residuos que no se pueden reciclar, o sea que yo no puedo llevar a los puntos limpios, ¿no? Porque no existe mercado posteriormente.
Sí, bueno, sí, la mayoría de los productos que se desechan son reciclables. Eso sí, ¿ya? claro. Pero evidentemente hay algunos que no. Bueno, y para qué hablar de los residuos orgánicos, ¿no es cierto? Es todo un mundo Claro. que también hoy día se está promoviendo a través Sí. de una estrategia nacional de residuos orgánicos y de poder trabajar también Fíjate tú que, ya que estabas dando algunos datos, el 50% de los desechos que se generan, de los residuos que se generan en una casa, son orgánicos. O sea, es la mitad. O sea, La otra- podríamos reducir en la mitad la mitad. basura que Exacto. arrojamos y que llevamos al camión. Exacto, si tuviéramos un sistema de reciclaje de residuos orgánicos que está avanzando. En Santa Juana hay una planta de reciclaje orgánico muy buena. Nosotros estamos fomentando a través de distintos proyectos el reciclaje orgánico comunitario, por ejemplo, que es muy importante, con huertas comunitarias, donde el residuo orgánico se termina transformando en compost, que al final sirve para las mismas huertas. Sí. Entonces hay toda una dinámica de la economía circular que hay que fomentar mucho más. Lo estamos haciendo, pero falta. Y la otra patita que yo creo que es muy importante en esto es la educación ambiental. O sea, si las personas en su hogar aprenden, ¿no es cierto?, a separar, a gestionar sus residuos, la pega después a la recicladora de base se le hace mucho más simple, mucho más fácil, ¿no es cierto? El proceso es mucho más simple, o sea, la separación de origen que le llamamos, ¿no es cierto?, que es como el punto de partida. O sea, yo en mi casa voy a separar los productos. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sobre todo, fíjate tú, Ana, en algunos lugares que no lo consideran mucho, pero en las zonas rurales la gente separa sus residuos orgánicos de los residuos sólidos casi por costumbre. Es innato, natural. O sea, históricamente en las zonas rurales, como tienen menos acceso al camión de la basura y etcétera, la gente automáticamente, ya por una cuestión de generación tras generación, separa sus residuos orgánicos de los residuos sólidos. Y con los residuos orgánicos, yo siempre lo digo, en la casa, yo soy de la comuna de Cañete, y en la casa mi abuela siempre separa los residuos orgánicos de los domiciliarios, en este caso para dárselo a los chanchos. Pero bueno, es economía circular al fin y al cabo. Sí. En algunos otros lugares para hacer compostaje, pero en la ciudad se ve muy poco eso, ¿eh? En el campo deberíamos aprender algunas de esas prácticas que son ancestrales y que deberíamos traerla a esto. Entonces, la separación de origen, la educación, nosotros tenemos que fomentar mucho los trabajos en educación ambiental para que las personas puedan aprender a separar en origen, que no sea tampoco una carga, porque a veces, claro, suele pasar que es por cansancio, por agotamiento, la gente llega a su casa y al final botan todo junto. Claro. O también esa idea de decir, ¿qué saco con separar si al final todo va a llegar al mismo lugar? Bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver con la gestión, no con la infraestructura, como te decía, que más o menos está cubierta en la región, con la gestión es un desafío muy importante que nosotros hoy día tenemos y con el cual estamos trabajando fuertemente. Bien. Seremi, usted lo decía, educación, conciencia ambiental, y ahí va de la mano con el trabajo que ustedes día a día realizan y con lo que han tenido que enfrentarse. ¿Cómo se ha utilizado el punto limpio? ¿Cuáles han sido los principales desafíos? ¿Y cómo ha sido el trabajo también para concientizar a la población? Y yo diría que ese trabajo tiene que ser sí o sí considerando a los más pequeñitos, que al final van a terminar siendo los adultos del futuro. Efectivamente, nosotros nos hemos encontrado con varias problemáticas cuando concurrimos, ¿cierto?, a hacer nuestro trabajo a los puntos limpios con animales muertos, gatos, perros, basura domiciliaria, y eso... Pero eso tiene que ver con la conciencia, con la ignorancia, con el desconocimiento, ¿o es una práctica que ustedes ven que no responde a aquello? No, yo creo que no tiene nada que ver con conciencia ni con nada. Yo creo que aquí cero empatía, cero respeto, llegar y agarrar el residuo que tú tienes en tu casa, lo que sea, se te murió un animal y no encuentras nada mejor porque vives cerca de un punto limpio, ¿cierto? Un punto limpio que está en la vía pública, que no tiene cámara, en donde nadie te ve. Entonces, ellos no saben el daño que causan. O sea, si yo tengo un animal, primero que nada, voy a ser consciente con el cariño que yo, ¿por qué tengo ese animalito? O sea, yo no tengo por qué ir a botarlo a un punto limpio. ¿Por qué no hago un hoyo, busco un parque, busco un lugar donde puedo darle una sepultura? Pero no, yo encuentro que ya eso, cero empatía y respeto con el trabajo de los recicladores de base. ¿Eso te ha provocado en su trabajo? Porque uno diría, ya, bueno, sacamos aunque suene bien así feo, pero sacamos el animal del punto limpio, pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué significa que esté un animal muerto en el punto limpio? Entendiendo los productos que hay ahí. Significa, primero que nada, la contaminación, porque no sabemos cuánto rato estuvo ese animal muerto ahí, ¿cierto? Lo que significa que pueda traspasar todo tipo de líquidos del animal. La contaminación a todo el material es una pérdida. Es una pérdida económica y una pérdida de tiempo, ¿cierto?
y lo que genera también para el reciclador de base, exponerse, ¿cierto?, a algún tipo de enfermedad que pueda contraer, pese que nosotros utilizamos todos los elementos de PPE, ¿cierto?, mascarillas, guantes, nuestros zapatos de seguridad, qué sé yo, pero hay mucha inconsciencia. No pasa por un tema de desconocimiento. Los puntos limpios están establecidos su gráfica, qué cosas debe ir en cada lugar. Por lo demás, nosotros como recicladores de base somos monitores ambientales. Entonces, estamos constantemente educando a la comunidad desde la infancia, desde los jardines infantiles, ¿cierto?, los colegios básicos, liceos, juntas de vecinos. Año a año vamos reforzando, estamos constantemente, ¿cierto?, entregándoles nosotros la educación ambiental, haciéndole talleres, llevándole material, cómo deben llevar el material, qué material deben llevar. O sea, Claudia, el trabajo que ustedes realizan no es netamente un trabajo desde ir al punto limpio a recoger los elementos que hay ahí y después llevarlos al punto de acopio, sino que va más allá. O sea, ustedes también realizan una función de entregar conciencia ambiental, talleres. Exactamente, nosotros estamos educando a través de distintas, ¿cierto?, etapas, áreas, y también en el mismo punto limpio el reciclador, cuando está ahí y llegan los vecinos a dejar el material, muchas veces los vecinos se molestan porque llevan cosas que no corresponden. Entonces el reciclador de base le dice, mire, ¿sabe qué? Le pido que no lo tiene que llevárselo porque no dice ahí. Claro. Y se terminan enojando los vecinos y dicen, pero si aquí dice, efectivamente hay productos que sí se reciclan, pero en el punto limpio no. ¿Y por qué no? No hay mercado. Quien compre, no hay empresas que compren materiales que hoy en día los vecinos siguen reciclando. Ya. Esa es una gran problemática. Ya, no, nos parece importante poder graficar, ¿cierto?, estos obstáculos con los cuales se han tenido que encontrar. Seremi, ¿cómo atacamos esa problemática? La de, no sé, inconsciencia, más que conciencia, inconsciencia. Muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, pero claro, por la facilidad, porque el punto quizás queda cerca de mi casa, el camión no pasa en 2 días más, pucha, tengo la basura ahí, sí, la voy a dejar igual. ¿Cómo solucionamos? ¿Cuál sería ahí el diagnóstico que nos permita después establecer una posible solución a este tema? Bueno, la solución tiene varios caminos, digamos. Hay caminos más restrictivos que pueden ir de la mano de ordenanzas municipales, por ejemplo. Uno ve de repente en algunos puntos donde está el cartelito de la multa, ¿no es cierto? En el caso de que te vean, obviamente que ahí tendría que haber también más fiscalización. Ese es el camino más punitivo, por así decirlo, que es un camino que está a la mano también de los municipios principalmente a través de distintas ordenanzas municipales y que eso pueda ir generando un efecto, ¿no es cierto?, de que las personas tiendan a no hacer este tipo de prácticas. También está el camino de la educación ambiental, ¿no es cierto?, que es un camino más propositivo, donde la idea es poder llegar a la mayor cantidad de la población, sobre todo a las personas, a los niños, niñas, adolescentes, que están más ávidos, digamos, de poder aprender este tipo de cosas. Y ¿sabes qué? Nosotros, bueno, Claudia lo mencionaba, el rol que cumplen las recicladoras de base en la educación es fundamental. Nosotros, aquí en Concepción hay un centro de reciclaje que es un centro educativo también, ¿no es cierto? Es un lugar para educar. También lo que tienen en Hualpén y en las otras comunas son aulas, nosotros decimos, ¿no es cierto? Son lugares donde la gente puede ir a aprender. Y nosotros hemos visto cómo niños, niñas, adolescentes incorporan muy rápido esto, lo aprenden muy rápido y lo traspasan a su familia. Pero eso tiene que ir de la mano, insisto, con un sistema que esté como coordinado, porque si hoy día las personas hacen el esfuerzo de separar en su casa y ese esfuerzo después no tiene una retribución, o uno ve que al final en la gestión no saco nada con hacer esto, si al final todo va a llegar al mismo lugar, eso genera también un problema y una desincentiva que las personas puedan hacer esto, frustra mucho el trabajo de, por ejemplo, los recicladores de base u otras personas que se dedican a esto, porque ven que el sistema es el que está fallando. Entonces, de esa manera nosotros, a través de la ley REP y otras, ¿no es cierto?, hemos impulsado a que la gestión, a que el sistema, el ecosistema del reciclaje vaya mucho mejor aceitado y vaya avanzando. Y eso ya está pasando. Por ejemplo, en Concepción ya tenemos el reciclaje selectivo, la recolección selectiva. Ya está empezando a pasar un camión del reciclaje en la zona de Barrio Norte, ¿no es cierto?, a través de estas entidades de gestión, que son las entidades que la ley ha promovido y que las empresas están generando.
se está empezando ya a recoger domiciliariamente, en este caso los envases y embalajes, ¿no es cierto?, que es es el primer producto que ya la ley ha ido fomentando, digamos, su reciclaje. Y eso debería estar en unos años más ya pasando en toda la región. Claro, eso va a facilitar mucho este sistema y esta gestión del reciclaje, por ejemplo. Y como también te decía, o sea, la recicladora de base, y Claudia lo mencionaba de manera muy clara, muchos años en este trabajo y hoy día ya han ido dignificando su labor, se ha ido reconociendo su trabajo, su empleo, que es un empleo fundamental para un empleo verde, además es un empleo que fomenta, ¿no es cierto?, el cuidado del medio ambiente, fomenta el reciclaje domiciliario. Cada vez más, han ido aumentando y mejorando sus condiciones. Falta mucho todavía, es claro, sobre todo en las condiciones laborales. El empleo en sí mismo es algo que mientras mejor pagado sea el empleo, más recicladores vamos a tener y este ecosistema puede ir creciendo. Entonces ahí hay un desafío muy importante en poder ir fortaleciendo ese tipo de trabajos, ¿no es cierto?, que apunten hacia esto. Y también, por otro lado, el fomento que podamos entregar a través también de este proceso a la innovación y la tecnología, a que cada vez los productos tengan mejores salidas, ¿no es cierto?, que podamos, que no sea necesario que ir a Santiago o a otros lugares donde hay valorizadores, porque aquí mismo en Concepción pueden haber valorizadores de distintos productos, de neumáticos. Por ejemplo, hace 2 días atrás estuvimos en un seminario que organizamos nosotros con las distintas empresas de valorizadores de neumáticos. Ellos toman el neumático y lo transforman en otros productos, en carpetas para el suelo, ¿no es cierto? Se ocupa para caminos, se ocupa en distintos usos que tiene el neumático. Entonces, más allá de la reutilización, ¿no es cierto?, es transformar este producto en otro producto. Exacto. Que es vendible, ¿no es cierto? Entonces, mientras más mercado exista, mientras más posibilidades de valorizar tengamos, más incentivo va a haber a que este sistema siga funcionando de buena forma. Entonces, hay distintas maneras de atacar este problema, como te decía. Está lo punitivo, por supuesto, o sea, hay personas que por mucho que lo eduquemos no van a entender. La moral no alcanza para algunos. Exactamente. Y ahí tiene que entrar la ley. Y como dice Claudia, ya es un tema de empatía, ¿no es cierto? Casi que de persona, una cosa básica. Entonces, podemos educar sobre todo a los más chicos. Yo creo que ahí está el futuro, digamos, educar a los más chicos porque ellos todavía están formando una personalidad y podemos aprender de que esto es un tema ético, es un tema moral, es un tema de empatía, es un tema de humanidad. O sea, es ser respetuoso con el trabajo de la otra persona, no solamente los recicladores de base. Hoy día mismo los recolectores de basura, ¿no es cierto?, la gente que trabaja en la recolección se ve expuesta a muchas situaciones que son complejas, vidrios rotos, clavos. Poniendo en riesgo su salud. Exactamente. Entonces hay que avanzar en la protección, en los elementos de protección personal, pero al mismo tiempo hay que avanzar en la conciencia, ¿no es cierto?, para que las personas entiendan de que hay otras personas que están trabajando con eso y que corren un riesgo de salud, y eso es importante. Nosotros siempre lo hemos planteado de esta manera, ¿no es cierto? Uno de los problemas que tiene este sistema es que muchas veces la gente ni siquiera sabe dónde va a parar su basura. Solamente lo echa al tacho, lo echa por el chaf del edificio o lo va a dejar afuera. Y me olvido, y el problema ya, por eso no es mi problema, porque lo desecho. Nosotros conversamos mucho con las personas que viven alrededor de los rellenos sanitarios, por ejemplo, en Los Ángeles, en Penco, donde hay rellenos sanitarios. Y los rellenos hoy día están creciendo. Entonces, están todos en procesos de ampliación, de crecimiento, y eso es porque seguimos generando mucha basura y cada vez más. Entonces, todas estas acciones que se puedan hacer en torno al reciclaje, de orgánico o de residuos sólidos, van a apuntar a que el día de mañana podamos ir disminuyendo la cantidad de residuos que llegan a un relleno sanitario. Sí, Seremi, dejar de pensar en seguir construyendo rellenos sanitarios, ampliando rellenos. Claro. ¿O qué espacio nos puede servir para que sea un vertedero, un relleno sanitario? Cuando la solución debiese ser otra, al final eso termina siendo una solución paliativa. Exacto. ¿Cierto? Bueno, por suerte ya los vertederos, los que teníamos ya están en proceso de cierre. Queda todavía el de Mulchen, que es un vertedero que tiene que ya estar en un proceso de cierre, porque el vertedero no tiene ni un manejo. O sea, el vertedero es, digamos, un hoyo donde se arrojar. Los rellenos sanitarios, en cambio, son lugares donde sí se hace una gestión sanitaria del lugar, ¿ya?
Y hay, bueno, hoy día tenemos muchos ejemplos en el mundo y que hoy día también se están empezando a aplicar en algunos lugares. Tú sabes que de un relleno sanitario podemos hasta generar energía. Porque el metano, el gas que se genera, ¿no es cierto?, de la descomposición, puede generar energía. Entonces hay múltiples usos, ¿no es cierto?, que le podemos seguir dando a los desechos, incluso siendo basura. Ya no un residuo reciclable, pero sí podemos seguir generando. Entonces los rellenos que tenemos están muy presionados, por lo tanto se están ampliando, pero la idea es que el día de mañana lleguemos a un punto en donde digamos, mira, lo que reciclamos es lo suficiente para no seguir agrandando y creciendo esto. Y eso es un desafío que tenemos a mediano y largo plazo. Es el objetivo Ceremi, ¿no? Y hay que partir de alguna forma. Ya se están haciendo algunas actividades, se han establecido políticas públicas que permitan ir en ese sentido. Ahora, se nos está yendo el programa. Se nos pasó volando el ratito, la media hora. Ya estamos pasados. Pero Claudia, yo no me quiero despedir sin antes poder entregarle a usted un minuto para que pueda dirigirse a nuestros televidentes. La idea de esto era también poner en valor el trabajo que ustedes realizan, y poner en valor y además poder reflejar y transparentar cuáles son las situaciones que les ha tocado enfrentar y vivir para generar algo de conciencia en ese vecino que todavía no entiende. Entonces, nos gustaría que aprovecháramos este minutito para que pueda entregar un mensaje. Bueno, primero que nada, decirle a todos los vecinos, ¿cierto?, a tener más conciencia y respeto por el trabajo de los recicladores de base, ya que es una labor tan fundamental e importante que se hace en la comuna. Los recicladores de base han sido quienes por año han ayudado a contribuir en cantidades de toneladas que no se van a los vertederos, ¿cierto?, y que le estamos ahorrando a los municipios. Eso es algo que muchas personas les desconocen. Hay que pensar que también lo que se recicla en los puntos limpios es el sustento de cada reciclador de base, porque no olvidar que nosotros no tenemos sueldo todavía. Vamos a empezar el próximo año ya con nuestra cooperativa bien formalizada y con el nuevo sistema de gestión también que trae la ley RED. Y eso, evitar el consumismo, porque yo creo que cuando consumimos tenemos eso de que yo veo, todo lo que yo veo, lo quiero y lo quiero y lo quiero, pero no pensamos en el daño que nos va a causar. Porque lo quiero, pero lo quiero por un rato y después esos van a parar a los puntos limpios, a las playas. Nos hemos encontrado con una cantidad de plástico nuevo, sobre todo las botellitas del agua. Nuevos, sin uso. Entonces, a evitar el consumismo, a optar por prácticas de reutilización, ¿cierto?, que es lo más fundamental, el compost, sus desechos orgánicos, que nosotros por lo menos lo tenemos integrado en la planta. Tenemos otros materiales que nosotros estamos utilizando. Hualpén es una de las comunas pioneras en su planta de reciclaje de vidrio y reutilización. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no solamente los recicladores, yo lo invito a todos los vecinos. Hay tantos tutoriales, tantas cosas que se pueden hacer con los distintos materiales, con todo lo que uno compra en la casa, una madera, un cajón, una botella. O sea, no más consumimos y evitamos un poco a tener mejor nuestro planeta, nuestra comuna, evitamos los microbasurales, que esa es una de las partes más fundamentales. ¿Quién no quiere una comuna limpia? Todos queremos ser el reflejo, cada comuna, ¿cierto? Porque en otras partes nos admiran, entonces, conciencia. Sí, Claudia, nos quedamos con eso, con esa reflexión. Queremos agradecerle a ambos, estuvieron en el primer capítulo de Denuncia Bio Bio, no es menor, así que gracias por venir a conversar de este tema tan importante. Y a nuestra teleaudiencia, bueno, nos reencontramos la próxima semana con un nuevo capítulo que aborda también problemáticas socioambientales, así que imperdible, no se lo pierda desde la próxima semana a la misma hora, 15:30 horas a través de Concepción TV, en su señal 26, en su señal 756 y también a través de redes sociales. Que tenga una excelente tarde. Chao.